tardes a todos. Sean todos bienvenidos. Alejandro, Noemí, qué gusto. Qué gusto recibirles. Sean bienvenidos. Alexandra, bueno, creo que se fue a una clase por ahí. Magdiel, bájale a las tortas de pastor. Sí, todo es parte de lo mismo, hermanos. Ya me había yo picado con el intro, estaba yo viéndolo desde allá y dije, está padre. Se me olvidó que yo era el que tenía que pasar. Pero ya llegué, hermanos. Qué gusto vernos un domingo más, qué gusto verles, qué gusto ver que cada vez quedan menos huecos entre las sillas, ver que nos estamos congregando acá, hermanos de Zoom, hermanos que están en el Zoom. Nuevamente, ya se mandó un aviso al grupo de la iglesia y la próxima semana lo vamos a hacer válido tal como se avisó, entonces tomen en consideración. Y bueno, hoy es un día importante porque vamos a ver la cuarta S de nuestra serie. ¿Cómo se llama nuestra serie? La voluntad de Dios. Pero dice, mi razón de vivir. La voluntad de Dios, mi razón de vivir. Como creación de Dios y más aún ahora como hijos de Dios, somos llamados a hacer la voluntad de Dios. Cumplir ese propósito para el cual el Señor nos creó. Él es nuestro dueño. Él nos dice qué tenemos que hacer. Y nosotros, de acuerdo a lo que vimos en la tercera S la semana pasada, nosotros obedecemos. Nosotros obedecemos. Porque en su estructura de autoridad del Señor, Él está en la parte superior. Él está en la parte superior. Y todas las autoridades que están abajo de Él, leímos Romanos 13, han sido puestas por Él. Dice, ninguna autoridad es puesta sino por Dios. Y si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, y si usted cree en el Dios del que habla la Biblia, y si usted cree que existió José, el soñador, si usted cree que existió Moisés, si usted cree que existieron esas tablas de los mandamientos, si usted cree que el apóstol Pablo fundó esas iglesias en Asia, si usted cree que llegó a Roma y que después llegó a nosotros todo eso, ¿por qué no creer lo que dice Romanos 13? Que todas las autoridades han sido puestas por Dios. Sí, también su presidente. Sí, ese jefe que el Señor le puso en el trabajo. Sí, ese padre, esa madre que están en tu familia. Dios los puso ahí. Pero es que no es creyente. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y eso de que nacemos en cuna cristiana tampoco existe. Coméntenle a Noah, por favor. Es una decisión personal. Es una decisión individual. Cristo no vino a salvar familias. Cristo no vino a salvar congregaciones, ni colonias, ni calles, ni países. Él vino a salvarte a ti de forma individual y tú tomas la decisión de si crees en Él o no crees en Él. Dios no es ese Dios malo que condena, no es el Dios malo que juzga y que a unos elige y a otros no. Dice en Juan 3:17 que Él vino a salvar al mundo y no a condenar al mundo. El que cree es salvado y el que no cree ha sido condenado. ¿Quién lo condenó? ¿Dios? No. Tú, tu incredulidad, que tú no escojas creer en Dios. Eso es lo que te condena. Dios no te condena. Tú mismo con tu pecado eres el que está condenado. Y todo se va hilando, todo se va hilando. El día de hoy hablaremos acerca de la cuarta S, no es la 4T, es la cuarta S. Y vamos a hablar acerca del servicio. Estamos hablando acerca de lo que es la voluntad de Dios. Y queremos que el título de esta serie sea un lema para tu vida. La voluntad de Dios, mi razón
de vivir. ¿Por qué? Porque Dios es mi creador, porque Dios es mi dueño y debería hacer lo que Él me pide. Sí, porque esa es la voluntad de Dios. Y lo hemos repetido en estos domingos. No te esfuerces en buscar la voluntad de Dios en una señal, en una visión, yendo al oráculo, con una medium. Lee tu Biblia. En tu Biblia dice cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que seas salvo. Porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hombres incluyen mujeres, para los amantes del 8M, ¿no? Dios quiere que seas salvo. Dios quiere que seas santo. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Dios quiere que seamos sumisos. Sométase toda persona a toda autoridad porque todas las autoridades han sido puestas por Dios. Y Dios quiere que nosotros sirvamos. Quiere que seamos siervos. Y al servir a Dios, automáticamente eso se debe traducir en servicio a nuestro prójimo. Dice en Efesios capítulo 6, si lo quiere buscar, versículos 5 al 8. Después de hablarnos en Efesios 5, el apóstol Pablo acerca de cómo tenemos que someternos los unos a los otros en temor de Dios, poniendo como ejemplo la familia para el funcionamiento de la iglesia, después habla a los hijos y después habla a los siervos. Y dicen, les quiero recordar lo que dice Romanos 6:22. Dice, ahora que habéis sido libertados del pecado, ojo, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la segunda S. Y como fin, la primera S. ¿Sí? Hemos sido hechos siervos de Dios. Somos siervos. Y este pasaje habla a los siervos. A los siervos. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, atención, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermano, es que seas un siervo, es que sirvas. Dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Muchas gracias. Entonces, hermanos, estoy convencido que en mi Biblia, por lo menos, no sé en la de usted, en la mía dice que Dios quiere que yo sea un siervo. Y con eso completamos 4 S. La voluntad de Dios es que yo sea salvo. La voluntad de Dios es que yo sea santo. La voluntad de Dios es que yo sea sumiso. Y la voluntad de Dios es que yo sea un siervo. ¿Cómo vas con las S? ¿Eres todo eso? ¿Eres todo eso? Leíamos en Romanos también, Romanos 14. Dice que del Señor somos. Sea que vivamos o que muramos, decíamos, del Señor somos. Porque el Señor dice, el Señor, así de los vivos como de los muertos, Él es el Señor. Entonces, somos del Señor. Tenemos ese dueño. Y leíamos en Isaías, dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. No tengas otra idea. Fuimos creados, fuimos llamados para darle gloria a Dios con toda nuestra forma de vivir. Ese es nuestro propósito, ese es nuestro objetivo y su voluntad es esa, que seas salvo, que seas santo, que seas sumiso y que seas un siervo, porque de esta manera vas a honrar su nombre, porque de esta manera le vas a dar gloria a su nombre. Eso es lo que le llamamos también en Colosenses. Cumplir su voluntad es agradarle en todo, es llevar fruto en toda buena obra y es crecer en el conocimiento de Dios. Todo eso tiene que ver con lo que hemos estado viendo. ¿Qué fruto espera Dios de nosotros? Que estemos desarrollando el carácter de Cristo en nuestras vidas, que cada vez seamos más semejantes a Él y que llevemos fruto del que Él desea.
ese fruto que son almas salvadas, que son almas que buscan a Dios y que aceptan el regalo de su salvación. Todo esto, hermanos, se resume en hacer la voluntad de Dios. Y como hijos de Dios, como seres creados por Dios, nos debemos a Él. Entonces, ese es nuestro propósito en la vida. Agradarle en todo, dar fruto, crecer en su conocimiento y hacerlo todo como para Él. Y es lo que leemos ahora en Efesios acerca del servicio. Somos llamados a ser siervos, a servir. Y la palabra que usa el apóstol Pablo ahí en Romanos 6:22, cuando dice que ahora que hemos sido redimidos del pecado y hemos sido hechos siervos de Dios, se refiere a un vocablo que significa prácticamente esclavo. Esclavo. ¿Y qué hace un esclavo? Obedecer a su señor, hacer lo que su señor le pide. Y eso es a lo que el Señor nos llama. Y con eso estamos cumpliendo las 4 primeras S de lo que estamos hablando. Y la próxima semana vamos a hablar de la quinta S. La quinta S es seguridad. Y vamos a ver cómo es que podemos tener seguridad precisamente basados en todas estas, en las 4 S, ¿no? Entonces, salvación, santidad, sumisión, servicio y por último, seguridad. Salvación, en resumen, era reconocer que somos pecadores, que ello nos separa de Dios, creer que Cristo murió para el perdón de mis pecados y que resucitó para darme vida eterna. Y finalmente, recibir o aceptar ese pacto que Dios me ofrece si yo creo y si yo acepto lo que Él está diciendo. Decíamos, santidad, sin pecado, sin maldad, apartado de Dios, ¿para qué? Para su propósito. ¿A través de qué? Acabamos de leer el Salmo 119, ¿verdad? Y qué hermoso que nos recuerde ese que es el capítulo más largo de la Biblia, la preeminencia, la importancia, ese tesoro tan valioso que es la palabra de Dios y cómo es de beneficio a nuestras vidas. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Quieres ser santo? Guarda la palabra de Dios, injértala en tu ser. Y sumisión, decíamos que es una actitud de reverencia en la que una persona se coloca voluntariamente bajo la autoridad establecida por Dios, en un acto de fe y de reconocimiento de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios hablando de su majestad, de su supremacía, de ese lugar que en su estructura de autoridad ocupa hasta la punta, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de esta cuarta S. Dios quiere, en su voluntad, para ti, para tu vida, que seas un siervo, que seas un servidor. Y el Señor Jesús nos ha puesto ejemplo en todas y cada una de estas S. Y Él nos dice, ¿verdad? Ahí en Marcos, dice que el Hijo del Hombre no vino a servir, no vino a ser servido, perdón, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Nuestro Señor Jesús, el ejemplo del siervo, no del prepotente, no del autoritario, no del que pelea por sus derechos, no del que tiene privilegios, no. Del siervo sufriente que dio su vida en rescate por todos nosotros. Vamos a orar para adentrarnos en el estudio de la palabra. Amado Dios, cuántas gracias te damos, Señor, por Jesús, porque tú le enviaste a morir en esa cruz por nosotros, por nuestros pecados, y gracias a su resurrección podemos disfrutar de esa seguridad que nos has dado para tener vida eterna. Gracias porque Él es nuestro ejemplo en todas y cada una de las cosas que tú demandas de nosotros. Él, siendo humano 100%, nos demostró cómo poder ser un siervo. Y queremos aprender de Él, queremos aprender humildad, queremos aprender mansedumbre y queremos a través de ello poder hacer esas obras que tú has preparado para que nosotros andemos en ellas. Ayúdanos a tener humildad, ayúdanos a tener ese espíritu de servicio que nos ayude a cumplir con tu voluntad. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. El servicio. Dice en Deuteronomio 13:4, si quieren buscarlo, digo, normalmente hemos hecho algunas referencias al Antiguo Testamento, precisamente para que nos quede claro qué es la voluntad de Dios. Dice en Deuteronomio 13:4, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis,
Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Es voluntad de Dios que seamos unos siervos. Ahora que hemos sido libertados del pecado, hemos sido hechos siervos de Dios, hermanos. Somos siervos. Si tú crees lo que dice la palabra de Dios el día de hoy, tú puedes entender que eres un siervo de Dios y que es su voluntad que lo seamos y que pongamos en práctica esta actitud, ¿sí? Este rasgo de carácter que el Señor Jesús nos enseñó también, ¿no? Dice, sean mansos y humildes de corazón. Y para poder ser un siervo tenemos que ser mansos. Y para ser siervos necesitamos ser humildes. Porque de lo contrario siempre vamos a buscar que nos sirvan, que otros hagan por nosotros, que otros cuiden las cosas por nosotros. Y hemos sido hechos responsables también de parte de Dios de administrar este planeta que nos dejó, de administrar su palabra. Y ahora en esta dispensación, en este tiempo de la iglesia, el Señor nos ha dado a administrar su evangelio. ¿Y qué hacemos con él? Lo compartimos, lo proclamamos, porque esa es nuestra responsabilidad como iglesia, el ayudar a las personas a poder cambiar su destino eterno. Nosotros no lo cambiamos, les decimos cómo hacerlo. Nuestro mensaje es reconcíliate con Dios y entonces formar parte de este pueblo de Dios que el Señor quiere integrar. Y el mundo busca totalmente lo opuesto. ¿Se ha puesto a pensar en que realmente las 4 S a lo mejor para ellos son 4 Rs o 4 Js o 4 Ps, no sé, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Y usted como creyente, usted como hijo de Dios, debería estar buscando en su vida la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que piensan las personas en el mundo? Piensan que adaptarse a las reglas de Dios, asumir las reglas de la Biblia, les restringe, les reprime, que no les deja ser felices. Déjame vivir mi vida como yo quiero y ser feliz, ¿no? Cuando uno se acerca con la palabra de Dios a alguna persona con ese pensamiento, pues no quiere saber nada de la palabra de Dios. No les interesa en primera instancia reconocer a su creador y mucho menos pues buscar agradarle. Así es como está el mundo. Pero el cristiano no piensa así. El cristiano debería encontrar gozo, debería encontrar regocijo en poder cumplir la voluntad de Dios y porque le puede servir de todo corazón y en la forma en la que Dios establece a través de su palabra que nosotros debemos alabarle, glorificarle y son estas eses que estamos viendo. La vida cristiana, hermanos, es una vida de servicio activo. Nunca es una vida de servicio pasivo. Si tú tienes esa idea, perdóname, pero has vivido equivocado. Vivir la vida cristiana no es venir a los miércoles de oración, venir los domingos a la iglesia y sanitizar tus manitas, venir, sentarte. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es una vida de total entrega y servicio a Dios y a tu prójimo. Porque ¿cómo vamos a demostrar nuestro amor a Dios? Ya hemos hablado de ello. Dios no quiere sacrificios, Dios no quiere chocolates, no quiere flores para que tú le demuestres tu amor. Él demanda de nosotros obediencia, creer y obedecer. Eso es lo que demanda Dios de nosotros. Y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo le vamos a amar si no le servimos? La mayoría de las veces, la forma en la que tú puedes demostrarle amor a las personas es a través de un servicio. Así sea ayudándole a levantar una cosa pesada, ayudándole a cruzar la calle a alguien. No sé, hay tantas formas en las que puedes servir a las personas y estoy seguro que todos los días tienes oportunidad de hacerlo. Todos los días. Y sirviendo a otros, ¿qué crees? Sirves a Dios y entonces cumples el mandamiento. Jesús les decía a los judíos, ¿no? Ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y el apóstol Juan decía que si amas al mundo, entonces te constituyes enemigo de Dios. Porque o estás en el mundo o estás en el pueblo de Dios. No puedes estar en ambos lugares. Así como
La santidad, decíamos, es como la oscuridad y la luz, ¿no? Donde hay luz, pues no puede haber oscuridad, y donde hay oscuridad, pues no puede haber luz. No se pueden mezclar. No puedes andar a media luz, ¿no? Entonces, de la misma forma es el servicio. Y hay muchos ejemplos en la Biblia que nos hablan acerca de personas que sirvieron fielmente a Dios. Cuando Dios le dice a Adán que cuide el huerto y lo labre, a eso se dedicó Abraham. Cuando Cristo fue encargado de hacer la obra que vino a hacer, esa obra de redención, dice en Hechos 10:38, ¿no? Que anduvo haciendo bienes, hizo el bien a todos. La vida de Cristo fue una vida de servicio completamente, completamente, sirviendo a los seres humanos, ¿no? Los apóstoles, ¿qué hicieron? Pues ellos siguieron también a su vez las pisadas del Señor Jesús, las pisadas de su maestro, hasta que murieron. Vivieron sirviendo. ¿Qué andaban haciendo en las diferentes ciudades? Predicando el evangelio, sanando enfermos, haciendo milagros y obviamente llevándoles el mensaje de salvación a las personas. ¿Y acaso no es eso un servicio? Es servir a las personas y en eso cumplimos el amor, en servirles. Pero a veces nos confundimos, ¿no? Una cosa es dedicarnos al servicio, buscando hacer la voluntad de Dios, y otra cosa es ocuparnos, estar ocupados. Yo puedo estar ocupado en muchas cosas, incluso en la iglesia, en el ministerio de la iglesia, pero no necesariamente estar sirviendo a Dios. Porque no lo hacemos como para Dios, a veces lo hacemos para que nos vean los hombres. Por eso cuando están poniendo las sillas, ni volteo a verlos, hermanos. ¿Por qué? Para que usted honre a Dios con lo que hace, ¿no? Y no toquemos ni bombo y platillo para que nos vean los hombres y digan, ay, cómo se esfuerza el hermano, hoy puso 60 sillas. O cómo se esfuerza el hermano, hoy recibió a 50 personas en Zoom. Eso queda en nosotros, hermanos, el hacerlo y hacer ese servicio para el Señor. Entonces, el modo en el que estamos ocupados y cómo lo hacemos, pues son factores que determinan el valor de nuestros esfuerzos. Pero los esfuerzos que hacemos pueden ser constructivos o pueden ser destructivos, dependiendo de lo que hacemos. Dice en Romanos 6:16, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, ¿a quién queremos obedecer? ¿O para qué estamos obedeciendo, no? O más bien no queremos obedecer a nadie. Uno de los principales problemas de la humanidad, hermanos, es que no nos gusta recibir órdenes. No nos gusta recibir instrucciones. Es más, si les digo orden, ya se predispusieron, ¿no? Pero si les digo, sigan mis instrucciones, en vez de seguir mis órdenes, ya se los atenué y dicen, ah, ok, viene una instrucción. Pero si es una orden, ah, no, pónganse de pie. Y ya se ponen de pie porque todos se pusieron de pie, ¿no? Pero es como el niño de la escuela, ¿no? Que lo castigan parándolo ahí en el rincón. Dice, pues estoy de pie, pero por dentro estoy sentado, ¿no? Entonces, es así, somos rebeldes, nos oponemos a la autoridad, es nuestra naturaleza. Pero ahora, ¿cómo servir a Dios? ¿Cómo podemos servir a Dios? A veces tenemos ideas equivocadas en cuanto al servicio, hermanos. Y hoy, por ejemplo, en la clase de feminidad y de masculinidad bíblicos en la escuela dominical, no se lo pierdan, es a las 10, hablábamos acerca de ello, ¿no? Porque a veces decimos, oye, ¿y no será pecado que yo entrego los sobres para la ofrenda si soy mujer? ¿No? Y nuestras hermanas a veces se restringen porque dicen, oye, ¿estará bien que yo haga esto? ¿Y podría hacer esto? Oye, ¿y las diaconisas sí se vale que haya diaconisas o no? Bueno, no se la pierdan, ¿sí? Es importante saber de qué manera podemos servir en la iglesia. Y en la iglesia no hay restricción porque seas hombre o que seas mujer. Hay roles específicos que el Señor establece para ciertas cosas. Pero en general, hoy lo veíamos en la clase, podemos servir en cualquier rubro de nuestra iglesia. No hay restricción. ¿Cómo servir a Dios? La pregunta que nos tenemos que hacer respecto a nuestro servicio es, ¿le agrada a Dios lo que estoy haciendo? ¿Le agrada a Dios?
Vemos en 2 de Timoteo 2:15 que dice el apóstol Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aprobado. ¿Por qué? Porque buscamos agradar a Dios y no agradar al hombre, tampoco agradar al mundo, ni a los sentimientos personales. Queremos agradar a Dios, entonces tenemos que probar lo que le agrada a Dios. Si no mal recuerdo, Efesios 5:10. Tenemos que nosotros validar, probar qué es lo que le agrada a Dios. Gálatas 1:10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Qué es lo que busco? ¿O trato de agradar a los hombres? Dice Pablo, ¿no? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si predicar el evangelio es un servicio a las personas, si no les predicas el evangelio, entonces no estás sirviendo a Dios. Y tú dices, no, es que yo respeto lo que ellos creen. Sí, debemos ser prudentes, sí, debemos ser respetuosos, pero no por eso evitar hablarles de Cristo a las personas. Y lo veíamos hace unos domingos, ¿no? Si tú llegas con ese mensaje claro, conciso, concreto, que es reconcíliate con Dios, de ahí deriva todo. ¿Por qué tengo que reconciliarme con Dios? Ah, es que la Biblia dice que todos tenemos pecado. O sea que Dios está enojado conmigo, sí. Y hay condenación en ello, ¿no? Cuando tú ves a las personas que pasan cerca de ti en el trabajo, en la escuela, en tu casa, y que no conocen a Cristo, debes tener ese conocimiento de, si yo no le hablo de Cristo, quizás nadie le pueda hablar de Cristo. Y se va a condenar. Se va a condenar. Porque Dios no condena, nosotros nos condenamos, ¿no? Al no creer en Jesús, al no creer en el Evangelio. Entonces, ¿cómo servimos a Dios? La primera forma en la que nosotros podemos servir a Dios es a través del amor. De hecho, el amor de Dios hacia los hombres fue el que le impulsó a dar a su Hijo unigénito por nosotros. Cristo vino a hacer un servicio y el amor de Cristo por nosotros fue lo que lo constriñó a dar su vida, ¿verdad? Fue lo que lo llevó a dar. Leemos en 1 Corintios 13, que es el tratado, ¿verdad?, acerca del amor, cómo dice que el amor no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo, no es egoísta, no es egoísta. Entonces, el amor siempre da, el amor siempre sirve. El mismo apóstol Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos lleva a predicarles ese evangelio de amor a todas las personas también, a promover a Cristo. Cuanto más cuanto más grande sea nuestro amor por Dios, tanto más va a ser también mayor nuestro servicio en su nombre, en el nombre de Dios. Y es lo que decía también Jesús, ¿no? Que el amor hacia Dios es el mayor de todos los mandamientos y el amor hacia los hombres es semejante. Esos son los dos mandamientos que el Señor nos dejó como su resumen. Dice en Gálatas 5:13, el apóstol Pablo también, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión de la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Nuestro servicio tiene que estar basado en el amor, hermanos, en el amor a todos. Pero entonces también tenemos que servir a los incrédulos, sí, por supuesto. Tenemos que dar ese testimonio, tenemos que tener esa conducta que lleve a los incrédulos a alabar el nombre de Dios o a reconocer que hay un Dios en esta tierra y que es un Dios excelso, que es un Dios grande, un Dios digno de gloria. ¿Cómo servimos a Dios? A través del amor, a través de una vida espiritual también. Leemos en los evangelios, nunca os conocí, ¿no? La respuesta de Cristo, a aquellos que vengan delante de Él en el juicio de Dios y decir, no, es que hicimos milagros en tu nombre y expulsamos demonios y nunca os conocí. Nunca os conocí. Porque dice el apóstol Pablo también ahí en Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
no es Él. Tú puedes ser muy altruista, tú puedes hacer muchas obras buenas, obras de caridad, pero si no lo haces por amor a Dios y si no lo haces como un resultado de una vida espiritual consagrada a Dios, no estás sirviendo a Dios, te estás sirviendo a ti, te estás buscando exaltar a ti mismo. Por eso el apóstol Pablo dice, sean llenos del Espíritu. Por eso necesitamos tener una verdadera experiencia de salvación. Yo les había dicho, estas S's que estamos nosotros estudiando son progresivas, son acumulativas. ¿Sí? Se requiere una verdadera experiencia de salvación primero para poder buscar la santidad. Y porque eres santo, te sometes a la autoridad. No te sometes a la autoridad para que vean que eres santo, ¿no? Y también sirves como resultado de que has vivido una experiencia de salvación, de que estás en búsqueda de la santidad y que estás sumiso a tus autoridades. Entonces todo va siendo algo progresivo. Y lo hacemos precisamente porque al tener esa llenura del Espíritu Santo, ya hablamos del amor, el apóstol Pablo también dice, ¿no? Que Dios derramó su amor en nosotros a través del Espíritu Santo. Y si lo derramó, deberíamos estar derramando amor hacia los lados, ¿verdad? Para las demás personas. Por eso es necesario que estemos comprometidos con el Espíritu de Dios, que tengamos esa vida espiritual, esa vida consagrada, para poder servir a Dios con esa calidad que Él demanda de nosotros. Amor, una vida espiritual y la obediencia. Porque obedecer, como decíamos en la introducción, es mejor que los sacrificios. Es lo que dice en el primero de Samuel 15:22. Obediencia es importante. Si vas a dar un servicio, tienes que aprender a ser obediente. Dice en Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. A eso se refiere. Lo que vienes a oír aquí los domingos, lo que lees en tu Biblia cada día de la semana, que espero que lo estés haciendo, es para que lo pongas en la práctica. De nada sirve que escuches si no haces. Y sí, la Biblia dice que el que sabe más, se le demandará más. Y vas a decir, entonces voy a dejar de leer, ¿no? Porque no queremos responsabilidad, porque no queremos compromiso. Y es parte también de nuestra naturaleza. Sed hacedores y no tan solamente oidores. Y dice ahí mismo en Santiago, engañándoos a vosotros mismos. No te engañes, hermano. No te equivoques. No puedes agradar a Dios si vives en desobediencia. ¿A Dios? No. A todas las autoridades puestas por Dios, incluyendo a Dios, tus padres, tus maestros, etc. Entonces, necesitamos ejercer el amor, necesitamos una vida espiritual, una vida de testimonio delante de Dios, necesitamos obediencia para poder servir a Dios y necesitamos consagración, hermanos. Necesitamos consagración, una entrega abierta, pública, íntima hacia Dios. Hay toda una serie de predicaciones acerca de la consagración y el título era así, consagración, una decisión. Una vez más, te toca decidir. Así como a Adán le tocó decidir si obedecía a Dios o no, a ti te toca decidir. ¿Vas a obedecer a Dios o no lo vas a obedecer? Dice en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que es vuestro culto racional. Dios no quiere sacrificios muertos porque no le sirves de nada. Dios quiere un sacrificio vivo, que te entregues en vida para el servicio de Dios, para el servicio a las demás personas, para que las personas vean a Dios a través de tu servicio, a través de tus obras, a través de lo que haces, lo que les platicas. Cristo nos puso el ejemplo, Él se dio a sí mismo por nosotros, Él se consagró a la obra que Dios le dio, a la obra en la que Dios le instruyó. Entonces, el servicio cristiano nace de tal consagración. ¿Sí? Uno no sirve para ser consagrado, uno no va a la iglesia para ser consagrado, sino porque uno se consagra a Dios, derivan todas estas cosas. Al revés,
no es. ¿Qué más? Servimos a Dios y nosotros nos ocupamos también de cuidar a los necesitados. Y los necesitados no nada más necesitan pan. ¿Sí? Tenemos necesitados de muchas índoles. Necesitados emocionales, necesitados principalmente espirituales. Ocúpate de llevarles primero el pan espiritual. Y sí, por supuesto que podemos llevar el pan material, pero eso debe ser secundario. Por supuesto que podemos orar por la salud de alguien, pero ¿de qué sirve que alguien sane si ni siquiera cree en Dios? Y a veces nuestras oraciones son tan generales, hermanos. Oremos por todas las personas de Ucrania. Pero ¿qué estamos haciendo específicamente para acercarnos a los ucranianos? ¿Conoces un pastor? ¿Conoces un hermano de fe allá? ¿Conoces un misionero? Consigue su correo electrónico, escríbele, hermano, ¿cómo les podemos apoyar? Seamos intencionales, seamos específicos. Yo puedo orar por la salvación mundial, por supuesto que puedo. Pero ¿qué efecto tiene mi oración? Sin nombre, sin apellido, sin una intención real de acercarle a alguien un mensaje de salvación. Ninguno. ¿Dónde está el servicio? ¿Dónde está el servicio? Por supuesto que podemos orar por todo eso. Pero ¿qué efecto tiene esa oración? Siempre tenemos que pensar en eso. ¿Qué tan específica puede ser mi oración? Recuerden que nuestra oración es una conversación con Dios. Es, Señor, oye, me preocupa lo que está pasando en Ucrania, Señor. ¿De qué manera puedo yo contribuir en ese conflicto? ¿No? ¿Orar por el presidente Putin? Por supuesto que puedo orar. Seguramente tiene un correo electrónico. Mándale un correo electrónico en español. Habrá quien se lo traduzca, ¿no? Y te van a investigar y van a decir, ¿de quién es este correo? ¿Qué mexicano espía es este, no? Por supuesto que va a suceder. Entonces, cuidar de los necesitados. La mayoría de las grandes obras que pueda haber son de menos importancia que cuidar a las personas necesitadas, hermano. Sabemos, conocemos historias, anécdotas, está en los libros, está en Hacienda, ¿verdad? Está en la tesorería de Estados Unidos. Sabemos de congregaciones, hermanos, que gastan millones de dólares en edificar sus templos. ¿Será esa la voluntad de Dios? ¿Será esa la voluntad de Dios? ¿Tener templos lujosos? ¿Templos enormes que alberguen 5,000 personas de las cuales el pastor ni siquiera conoce el nombre? ¿Es esa la voluntad de Dios? ¿Es esa la iglesia como cuerpo local que Dios espera? ¿Esa es la iglesia que sirve a Dios? Y me van a decir, no, es que la iglesia local es un hospital de pecadores, ¿no? Sí, el tema es que esos pecadores llegan tan pecadores como se van, ¿no? Nadie los conoce, nadie se mete en sus vidas. Ah, es que el pastor güey es remetiche. No, si a mí no me buscan, yo no voy. ¿No? Entonces, cuidar de los necesitados. Dice el proverbio, ¿no? Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre. Y hay pobres no nada más materialmente, hay pobres en espíritu, hermanos. Son de los que Dios quiere que nosotros atendamos. Entonces, cuidar a los necesitados es parte de lo que nos hace servir a Dios. Y ocuparnos en el trabajo, ¿ok? ¿Pero qué trabajo? El trabajo que Dios nos da. ¿Se acuerda usted de la parábola, de los talentos? El siervo que escondió su talento y rehusó hacer algo para su señor, ¿no? Con ese talento, ¿qué pasó? Pues perdió su recompensa. Dijo su señor, échenlo allá afuera a las tinieblas, ¿no? ¿Sabe? El diablo, el enemigo, pues se pone contento cuando los que profesan el cristianismo, entre comillas, pues no se esfuerzan en nada por Cristo. El esfuerzo está allá afuera, hermano. Aquí adentro no. Que pongas una silla, que cantes, que prediques, que... Aquí no está el esfuerzo. El esfuerzo está allá afuera.
El esfuerzo real es estar allá y decir, sirvo porque amo a Cristo. Te sirvo, te ayudo, te apoyo porque amo a Cristo. Y eso es lo que me lleva a servir, a amar a mi prójimo. La Biblia de lo que nos habla es de ser un obrero, dice el apóstol Pablo, que no tiene de qué avergonzarse, ahí en 2 de Timoteo 2:15. El pueblo de Dios en la tierra, ¿cómo es descrito? Como un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2:14. El siervo fiel, el siervo obediente, está dispuesto a hacer cualquier tarea que su Señor le pida. Y nos gusta mucho leer Efesios 2:8 y 9 para decir que tenemos salvación por gracia, sí, pero ¿qué dice el 10? Dice, para que andemos en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y habla de estas obras. Las obras son trabajo, las obras son servicio, las obras son acciones. No es un que Dios te bendiga. No. Son acciones concretas. Ahora, ¿dónde vamos a ejercer todas estas características del servicio? Tenemos campos abiertos, hermanos. ¿Dónde? En nuestra casa, en el trabajo, en la iglesia, por supuesto. ¿Dónde servimos? El servicio, hermanos, abarca la vida entera. Y este servicio incluye, pues, todas estas herramientas con las que podemos contar. En la iglesia, digo, ¿cómo se ponen contentas las personas, no? Cuando les dices, ay, qué bonito servicio diste, ¿no? Digo, hoy de verdad, gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Uriel, su servicio en el culto. Gracias a Dios por su vida. Gracias a Dios por los jóvenes que están buscando consagrarse a Dios y eso los lleva a prestar su servicio en la iglesia. Y es un privilegio, hermanos. Es un privilegio servir en la iglesia. Es un privilegio. Pero ¿qué pasa cuando nos damos cuenta que la persona que sirve en la iglesia afuera es una persona del mundo como cualquier otra, que no tiene un testimonio? Incluso la Biblia habla de eso, que debe haber buen testimonio de los de afuera acerca de las personas que sirven en la iglesia. A veces algunos de ustedes llegan o llega alguna otra persona y dice, oye, pues es que yo quiero servir, pero es que hay pecado en mi vida. Hermanos, si nos esperamos a ser santos al 100%, que lo lograremos en algún momento, dice el Señor, seremos perfeccionados. Siempre les digo, ¿no? Si nos esperamos a ser santos para servir, pues estaremos barriendo las calles de la Santa Sion, ¿no, Yola? Porque aquí hay pecado en nuestra vida. Es nuestra naturaleza pecaminosa, pero tenemos que buscar la santidad y a través de ello también encontrar el servicio. Entonces, ¿dónde vamos a servir? Podría ser un cristiano profesional, ¿no? Que pues hacen muy bien su servicio en la iglesia, pero por fuera es otra su vida, ¿no? ¿Dónde servimos? En primer lugar, en el hogar. Esa es la prueba de fuego del servicio cristiano, ¿no? ¿Cómo me gusta alabar y levantar las manos y que vean que estoy en trance prácticamente? Pero en la casa me dicen, oye, lávate los trastes, Jacinto. Ah, ¿otra vez? No. De veras que lavar los trastes lo hace a uno humilde. Practíquelo, de verdad, ¿no? En el hogar es la prueba de fuego. ¿Cuántos varones, cuántos hombres nos paramos y oramos en público? Y Señor, ¿no? Pero en su casa no los ves orando, ¿no? En su casa no oran. Todo padre cristiano debería orar mucho en su casa. ¿Por qué? Porque debe instruir así a sus hijos. Vemos a Cornelio, ¿verdad? En Hechos 2, cómo se habla acerca de él y qué bonita fue la conversión de Cornelio, ¿no? Porque fue allí algo que estuvo incluso acompañado de ciertos milagros y ves donde entendemos que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas cuando nosotros creemos en el Evangelio. Cornelio siendo un gentil y pone ese ejemplo el Señor ahí con Cornelio. Tener devocionales con la familia, recitar la palabra de Dios como leemos también en Josué, ¿no? Todo eso es una prueba de fuego para el cristiano. Realmente hacerlo en el hogar es donde nosotros podemos dar ese servicio que agrada
a Dios. El ser hospitalarios, criar a los hijos en disciplina, en amonestación, como dice también la palabra. Todo eso es servicio de nosotros en el hogar. Obvio también a las hermanas con sus respectivos roles, a mis hermanos jóvenes, a los hijos también. Tenemos roles en nuestro hogar que nos llevan a ejecutar ese servicio que agrada y que honra a Dios. ¿Qué me dices de tu círculo social, no? Tu círculo social, donde tú te desempeñas. Sí hablo de tu trabajo, de tu club deportivo, etcétera. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué es lo que dice la sociedad? Pues yo respeto tu religión, ¿no? Siempre hay el dicho, ¿no? Acuérdate que de religión y de política nunca nos vamos a poner de acuerdo. Pero no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de Cristo. Y de la política, pues ellos darán cuentas a Dios de sus hechos y de cómo están llevando a cabo la autoridad que el Señor les delega a nuestros políticos, nuestros gobernantes, etcétera. Pero mucha gente piensa que la religión o la espiritualidad no tiene nada que ver con la sociedad. Pero dice en 1 Corintios 10:31, hablando de la vida social, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. En donde te sientes a comer, en donde camines, ¿sí? También aplica a la sociedad. Entonces, ahí es donde nosotros podemos servir a Cristo. En tu círculo social también puedes dar ese servicio. En los negocios, ¿qué me dices acerca de los negocios? Y dar testimonio de que eres creyente en los negocios. ¿Acaso, hermanos, habrá algo en la actualidad que traiga más reproche, ¿sí? Que traiga más reproche, más reclamo a causa de Cristo que el engaño que tenemos en los negocios por parte de los que dicen que son cristianos? ¿Cuántos negocios cristianos hay, no? No he visto micros cristianos, ¿no? Pero, porque sí, se puede ser. Hay quienes nacen en cuna cristiana, hay quienes oyen música cristiana, ¿no? Hay quienes comen comida cristiana, sí, será. Porque esos negocios son de cristianos, porque esa música la cantan cristianos, ¿no? Porque ese micro lo maneja un cristiano. Eso no existe, hermano. Existen los cristianos, ¿no? Pero a veces decimos, no, es que no toques esa mesa porque es cristiana, ¿no? Entonces, la vayas a contaminar, ¿no? Eso no existe, hermanos. Nos contaminamos con el pecado. Pero ¿qué pasa con la corrupción? ¿Qué pasa con el fraude que hay en los negocios y promueven la maldad? ¿Por qué nosotros no podemos valernos de la honestidad en los negocios y promover el bien? No, es que para estar en ese negocio, pues le tienes que entrar, pastor. Imagínate, no. Veíamos la semana pasada, ¿verdad? ¿Cuándo apelar a la autoridad? Cuando nos piden que hagamos el mal. O cuando no cumplen con su autoridad. O cuando rebasan su autoridad. No, es que no se puede. Bueno, yo creo que le das gloria a Dios si renuncias a ese trabajo, si lo que estás haciendo es incorrecto, si es inmoral, ¿no? Entonces, los negocios también es un lugar donde podemos dar un servicio cristiano. Y más si usted tiene un negocio que da servicio al público, si usted puede poner un estante ahí con unos folletos de los de siervo fiel que dicen reconcíliate con Dios. Esos no se venden, hermanos, ¿eh? Si están allá, deben estar seguramente ahí en la mesa de la librería. No los vendemos. Tomen los que usted quiera para repartirlos donde usted quiera. ¿Dónde más hacemos servicio? ¿Dónde más servimos a Dios? Al final dejé, pues, la obra de la iglesia, ¿no? Porque es donde es más fácil, entre comillas, pues servir a Dios. Porque todo lo que hacemos en la iglesia en teoría es para servir a Dios. Pero aquí es precisamente, hermanos, aquí es precisamente donde unimos nuestros esfuerzos para servir al Señor. Todos somos iguales, seamos padres, hermanos, hijos, pastores, agricultores, mecánicos, informáticos, panaderos, jubilados. Todos
nos unimos aquí para servir a Dios. Debemos unir nuestras fuerzas. ¿Para qué? Para hacer la obra de Dios, para ganar a los perdidos, para fortalecernos unos a otros en la fe y hacer la obra del Señor. Estimularnos a hacer las obras del Señor. Fortalecernos ¿para qué? Para que cuando vienen las pruebas las podamos resistir. Y si llegan las pruebas y nos sentimos flaquear, me junto con mi iglesia, ¿verdad? Hermanos, oren conmigo porque tengo esta necesidad. Hermanos, ayúdenme, apóyenme de una manera concreta, de una manera concisa, porque eso de sí voy a orar por ti, ¿no? Pero a veces no hacemos ni una llamada para el que está en necesidad. En la obra de la iglesia es donde también se ve nuestro servicio. Juntos cantamos alabanzas, juntos buscamos esas bendiciones de Dios, juntos unimos nuestros corazones, nuestras manos, ¿verdad? En hacer el esfuerzo para obedecer a Cristo en lo que Él quiere que hagamos, como un cuerpo unido, como un cuerpo suyo. Debemos promover nuestra iglesia entre nosotros mismos, hermanos, porque como miembros de la iglesia, el primer rubro, el primer artículo de nuestro reglamento es que busquemos la unidad como hermanos. La voluntad de Dios es que seamos siervos los unos de los otros, que nos sirvamos los unos a los otros, que sirvamos en todos estos ambientes, nos desarrollamos y que de esta manera estamos sirviendo a Dios. La conclusión del día de hoy son dos pasajes, hermanos, Primera de Corintios 15:58 y Josué 24:15, que ya lo hemos estado leyendo. Pero dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Porque la Biblia dice que Él es galardonador de los que le buscan, hermano. Y si mal os parece servir a Jehová, dice Josué, escogeos a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, a tus ídolos preferidos, dice, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, o los mundanos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Toma la decisión, siempre es de decisión. Consagración, una decisión. Servir a Dios es una decisión también. Y no tienes que ser pastor, no tienes que ser diácono. Por el simple hecho de ser un hijo de Dios, la voluntad de Dios es que tú seas un siervo. Vamos a ponernos de pie y oramos. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Si en esta tarde el Señor ha hablado a tu corazón, yo te pido que estés meditando, que le digas, Señor, no había entendido lo que es tu voluntad en cuanto al servicio. Perdóname porque yo no he servido, porque no estoy sirviendo a nadie, ni en mi casa, ni en mi trabajo, porque no tengo amor por la gente, no me preocupan los necesitados. Señor, perdóname. Perdóname, límpiame de esa maldad que hay en mi corazón, límpiame de esa soberbia, límpiame esa de autosuficiencia, de esa rebeldía. Enséñame a ser humilde y a poderme someterme a esas autoridades que has puesto sobre mí para tener bendición, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias porque nos ayuda a entender tu voluntad para nuestras vidas y entendemos que tú quieres que seamos siervos. Entendemos que tú quieres que sirvamos con un corazón amoroso, con un corazón dispuesto, Señor, con un corazón que entiende tu autoridad, con un corazón que entiende tu bendición y porque a través de todo lo que tú nos has dado, todas esas herramientas con las que podemos disponer, podemos servir a otros, Señor. Ayúdanos a entender que servir a otros es servirte a ti y que tu servicio, Señor, está claramente establecido en tu palabra. Esas obras que quieres que hagamos, esas obras en las que quieres que andemos, Señor. Gracias por tu amor para con nosotros. Gracias por ese precioso ejemplo de servicio que vemos en Jesús. Y gracias, Señor, por este tiempo en que nos permites reflexionar en tu palabra. Permítenos ser oidores que hagamos tu palabra y no oidores olvidadizos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.